Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Dios le bendiga. Les habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. En esta tarde vamos a estar abriendo esta hermosa programación con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde, por este hermoso día, por el aire en que respiramos. Te damos muchas gracias, Padre, por habernos cambiado la vida a cada uno de tus hijos, a mí, Padre, a mi familia. Te damos muchísimas gracias, papá. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros, dándonos hermosas palabras de esperanza, hermosas palabras tuyas, Padre, para seguir adelante día a día, papá. Te damos muchísimas gracias, Padre. Te damos gracias por toda la fuerza que nos das día a día, a pesar de todos los problemas que pasamos en esta tierra, en este mundo, pero sabemos que tú ya vas a venir, papá, y nos rescatarás, papá. Padre, te damos muchísimas gracias, Padre. Amén. Le damos gracias, te quiero dar gracias a Dios por las hermosas programaciones que damos con la hermana Yaniel. Le damos gracias a Dios porque estamos en la emisora Una Vida para Cristo. Le damos gracias a Dios por habernos puesto en la vida de ellos, ¿no? Cruzado con ellos, con el director, con el pastor. Le damos muchísimas gracias a Dios por todos los que trabajan en esa hermosa emisora. Le damos gracias a Dios también por todos los que están oyendo las programaciones de esa emisora. Le damos gracias también a Dios por todos los grupos que tenemos. Le damos gracias a Dios por todas las bibliotecas que tenemos y todos los materiales que día a día el Señor nos da. El tema de hoy se llama, este tema impactante que hoy vamos a tener, este tema que hoy vamos a dar es un tema que lo estamos viendo en este 2022 y que más años adelante se va a poner peor todavía. Este tema es un boom hoy en día. Hace años atrás, era un boom con los adolescentes, pero a medida que pasan los años, Satanás se va apoderando y este año arrasó con los niñitos. Así que ahí empezamos. El tema de esta tarde es alerta a los animes, caricaturas y Disney. ¿Cuántos hijos de padres cristianos o de familias inconversas ven las caricaturas ignorando ciertamente lo que hay detrás de aquellos dibujitos animados? Vamos a estar viendo lo siguiente. La palabra Hades es lo mismo que Seol y la Biblia declara que se refiere al infierno, o sea, Hades, Seol, infierno. Comienzo con esto porque está comprobado que las caricaturas, los animes y todos los dibujitos de Disney provienen de ese lugar, exclusivamente para apoderarse de la mentalidad de millones de niños y de jóvenes y adolescentes en todo el mundo y llevarlos a la destrucción con el paso del tiempo y, si es posible, aún en casos relevantes, a la muerte misma. ¿Qué importancia, no? ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez por la ignorancia de nosotros que somos padres, no nos damos cuenta que estos mismos dibujitos llevan a nuestros hijos, tanto adolescentes como jóvenes, y ahora, en este 2022, niños,
entre 5 años y en adelante ya comienzan a ver estos dibujitos. Esto quiere decir que estos dibujitos son suicidas. ¿Qué es Walt Disney? Es una gran asociación mundial de donde provienen estos dibujitos animados. Sus productores son satanistas, brujos, hechiceros, lesbianas y homosexuales que trabajan para Walt Disney detrás de las mascarillas. O sea, aparentan ser personas de bien escondiéndose de su verdadera identidad. Su trabajo lo lleva a cabo con ayuda del espiritismo, las fuerzas del infierno. Estas fuerzas del infierno, a través de los espiritismos, tienen bajo dominio a estos productores para que estos los puedan crear, así salir del otro lado de la vida para aparecer como caricaturas en las pantallas y videos de todo el mundo. Video quiere decir capítulos que pasan en la tele. ¿Cuál es el poder secreto de las caricaturas animadas? En el libro de Salmo 101, versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Eso está escrito en el libro de Salmo 101, versículo 3, capítulo 101, versículo 3. El fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey, expresó en una ocasión: la mejor manera para ganar un niño o persona, joven, adolescente, al satanismo es a través de la mentira, el engaño y la fantasía. A Disney World se le denomina como el Magic Kingdom, el reino mágico, World Fantasy, el mundo de la fantasía. En el libro 14 dice: cosas que los brujos oran a Satanás para que los padres nunca sepan sobre ellas. Dice que 3 de los principales objetivos de sus oraciones es para que los padres no despierten de la realidad, de la maldición de los videojuegos y de la música con mensaje subliminal y de la fantasía de las caricaturas. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 26 dice: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Las caricaturas que ven nuestros niños hoy están cargadas de fantasía, con un trasfondo demoníaco, los cuales desconocemos algunos de ellos. Por ejemplo, en la historia de La Bella y la Bestia es la historia de una joven que vive en un castillo con una bestia que la tiene prisionera por causa de su padre. A través del tiempo, ella se enamora de la bestia hasta que al final este se convierte en un príncipe y ambos se casan y viven felices para siempre. En esta caricatura, ella, Bella, recibe una visita todas las noches de un bulto negro que aparece entre los cuernos que cuelgan de su habitación. Ella maldice a la bestia y todo se ve envuelto en magia negra. Según la palabra de Dios, la Bella representa a Jesús. En Isaías capítulo 10, capítulo 10 y 65 lo declaran. Y la bestia es una representación de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, establecer una boda entre ambos es justificar la unión del bien y el mal. La Biblia contradice esto y dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15, que compañerismo
tienen la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas. Y en el 15, y que concordia Cristo con Belial. También tenemos la historia de Pinocho, que es la historia del señor que confesiona una madera, una marioneta que gracias a una hada madrina posee la habilidad de hablar. La caricatura de Pinocho fue extraída de la idea de un crimen ocurrido en Inglaterra en los años 1700. Pinocho es un demonio duende que vuela. Esto también está en un desacuerdo con la palabra de Dios. En Oseas capítulo 4 versículo 12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Solo vamos a, para que no se nos corra tanto el tiempo, vamos a dar algunas demostraciones de algunas historias. Bueno, y la tercera es de la historia de la sirenita, que todos sabemos, que trata de una sirena que conoce a un joven apuesto y se enamora locamente de él, hasta que logra conseguirlo gracias a una bruja con magia negra. Esta caricatura es pornografía infantil. En la boda de Ariel, la sirenita, el ministro tiene una excitación sexual detrás de la canción. Se escucha a un grupo jamaiquino diciendo conjuros y maldiciones a cada niño que observa el video. La bruja se burla y de la resurrección de Jesús, ya que ella dice a la sirenita: si al tercer día antes de que salga el sol besas al muchacho, será humana, si no será sirena para siempre. Y de precio le pide su voz, que sería como que le pide el alma. La cubierta del video, donde está en el palacio, es un órgano genital masculino. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que no nos demos cuenta de lo que los niños miran, nosotros como padres le vamos a rendir juicio a nuestro Dios. Como estos dibujitos que tienen todas estas malas influencias para nuestros niños, también tenemos la historia de Robin Hood. Todos sabemos que Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres, pero que también él llamaba a los espíritus de las densas tinieblas y enseñaba el ocultismo. Y en la palabra de Levítico capítulo 20 versículo 27 dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, será apedrados, su sangre será sobre ellos. También tenemos la historia de Aladino, que se enamora de una chica, se enamora de una princesa que vive en un reino en donde aparece una especie de genio, que si bien vemos es como que Aladino tiene confianza con el diablo. También aparece una especie de malo de la serie que aparece con 2 cuernos y siempre se para enfrente, en el medio, y dice: he venido a tomar tu alma. Hay un mensaje subliminal en la película que dice: good teenager, take off your clothes, que en español quiere decir: buenos adolescentes, quítense la ropa. También tenemos la historia de la Cenicienta, que es una chica que era maltratada por su madrastra. Ella tenía una hada madrina que siempre, para hacer magia, hacía una S, que es la S de Satanás. Ella también siempre tenía un gato, que el gato de Cenicienta se llamaba Lucifer. Ella, al llamar al gato, siempre decía: Lucifer, come to me, Lucifer, ven a mí. En el libro de Corintios capítulo 11 versículo 14 dice: y no es maravilla
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Vemos que en Cenicienta, sí, el gato es un simple gato tan tierno, pero a la vez se llama Lucifer. Y ella siempre le dice, Lucifer, ven a mí. También vemos la historia de Walt Disney, también la de los dálmatas, los 101 dálmatas, enseña a maldecir, fíjense en toda la película, que es más de lo que maldice que lo que enseña. Y en el libro de Levíticos, capítulo 24, versículo 14, y dice así, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. También en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También tenemos la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Es la historia de una joven que en un sueño cae en un hoyo persiguiendo a un conejo y de ese hoyo, infierno, se le dice a ella que nunca podrá salir de ahí. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18 dice, y el que vivo estuvo muerto, más que he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. También tenemos la historia del libro de la selva, en donde la serpiente del libro de la selva hipnotiza a Mowgli diciéndole, mira mis ojos, te hipnotizaré y te llevaré a un mundo subterráneo del cual nunca regresarás. También tenemos la historia de el león, el rey león, que Simba representa el diablo, ya que quiere parecerse a Dios. Así como Dios es el león de la tribu de Judá y su hijo el cachorro, en Apocalipsis capítulo 5 versículo 5 dice, así el diablo hizo esto para asemejarse a Dios. En el video un brujo, el mono, unge al león como rey. El brujo le dice a Simba, Sin significa pecado, Bad significa malo. Simba es el león. Está bien que hayas matado, es normal que mates. Mata, mata. Esto de graba en el inconsciente de los niños, se graba adiestrándolos para ser los asesinos del mañana. En un noticiero de Los Ángeles, California, un niño de 12 años, escuchando esto, tomó un hacha y cortó la cabeza de la madre, diciendo, el Lion King dijo que puedo. Su hermano de 9 años, escuchando esto, saltó por la ventana, quebrándose las 2 piernas y huyendo a la casa del vecino. Esta caricatura enseña espiritismo y la comunicación con los muertos. También tenemos la historia de Gasparín, el fantasmita. Esta historia muestra mucho, muestra que el demonio, el fantasmita, es amistoso y enseña la necrofilia, atracción por un cadáver. En el libro de Levíticos dice, capítulo 20, versículo 27, y el hombre a la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedrado por su sangre o será sobre ellos. Esto fue algunos de los dibujitos de Walt Disney. Ahora vamos a comenzar con las caricaturas. Por ejemplo, como del canal más famoso Cartoon Network, bueno, que era antes, ahora tiene otro nombre, pero aparecen más o menos los mismos dibujitos, por ejemplo, como Spider-Man, el Hombre Araña,
Él se defiende arrojando su telaraña con el signo del diablo, que no sé si vieron que hace más o menos, bueno, hace la seña, no la voy a hacer. También están los Power Rangers, exaltan el poder de las drogas con el subtítulo Mixti Murphy, poderosa morfina. Fue creada en Japón en 1972 por una secta satánica Yokamura. Cada nombre y color representa un demonio. Promueve el suicidio entre los niños al decir en el video No Reason to Live, sin razón para vivir significa. También tenemos a Batman, un tipo millonario que vive con un joven que no es de la familia, que viste de ave, tiene las orejas puntiagudas a manera de cuernos. Este personaje fue creado en Inglaterra, su hobby es salir por las noches vestido con ropa apretada, media de mujer. Cada vez que se le acercaba una mujer salía despavorido con las excusas de mantener en su secreto su identidad. Bueno, Batman nunca se casó, siempre estuvo con Robin. Robin llega a ser su amante. Es homosexual con personalidades múltiples, con tendencia de sadomasoquismo. Si los niños juegan con Batman, siempre van a querer ser gays. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los que se echan con varones? También tenemos el dibujito este de Bob Esponja, que si nos damos cuenta, Bob Esponja es muy afeminado. Transmite mucho la ¿cómo se dice? La feminidad para los niños, para los varones. También tenemos, bueno, la historia de Popeye, que es un marinero con un solo ojo que se la pasa peleando por el amor de una mujer horrenda, quien se pasa haciéndole infiel a Popeye con un amigo llamado Brutus, y cuando está en problemas recurre al uso de una hierba milagrosa que la consume a través de su siempre presente pipa, dando a entender que es un drogadicto y maniático depresivo. Esta influencia hace que los niños a veces te digan, mamá, no sé, quiero fumar, o hace esas influencias a la yerba, ¿no? Bueno, también tenemos a Pedro Picapiedra, que es machista, le grita a su mujer, no es un buen padre. También tenemos... ¿qué más tenemos? Bueno, el anticristo es un superhombre, o sea, hombre más allá del ordinario. El único que puede vencerlo es Cristo, que es parodio femenino como Kryptonita verde, los nombres de Joel y Car referidos a Dios, tal como Israel, Ismael, el rojo y el azul de su traje es lo mismo que púrpura y escarla, y el amarillo representa el cáliz de oro. El signo de su pecho tiene 5 lados y 5 puntas, una especie de pentagrama. Esto estamos hablando de Superman. Y bueno, y así hay un montón más como Bugs Bunny, Los Simpson. Muestran la rebeldía y la desobediencia en los hijos a los padres. El antiguo producto de esta serie se convirtió... toda esta serie es denominada diabólica. Y bueno, y así hay un montones. Ahora vamos a pasar a lo que es los animes. ¿Esto qué quiere decir? Que la orden mundial que se está viviendo ahora, la élite, es lo que está
promoviendo que todo lo que ellos quieren, lo que el diablo quiere, el mal para nuestros hijos, ellos lo están creando en estos dibujitos. Que llegue el día en que tus hijos o adolescentes o jóvenes lo vean como inofensivo y moderno. Porque si logras esto, ha implantado la semilla del nuevo orden mundial en ti y en tu familia. Hoy quiero contarles que, bueno, como algunos ya saben, yo tengo un niño de 9 años y tengo mi otro niño de 5 años. Y hace poco fui a la estación, ¿no? Al centro de mi ciudad. Y comencé a ver muchos niños de la edad de mi niño, más o menos entre 5 o 6 años, utilizando una remera de anime que se llama Demon Slasher. Es una serie que es muy sangriento y también tienen, ¿cómo se dice? Escenas en donde las mujeres están muy vistosas, están muy despechugadas y todas esas cosas. Y yo decía, yo intenté poder ver, aunque sea un capítulo, a ver qué era lo que estos niños miraban, ¿no? Pero saben que no pude ver ni medio capítulo porque era tan fuerte, no tenía estómago para poder ver toda esa sangre que largaba ese capítulo, para ver todo eso demoníaco que había en ese capítulo. Y yo decía, si yo tengo 30 años y no tengo estómago para ver eso, ¿cómo estos niñitos de 5 años pueden estar viéndolo? ¿Cómo sus padres no ven lo que los niñitos miran? ¿Cómo es el enemigo, no? Dándole cosas a los padres para ponerlos ciegos y nosotros siendo ciegos e ignorantes. Bueno, sí. Los anime de hoy en día se les llama la pokefilia. El anime es un paso más hacia otras depravaciones, pues los pokefilias serán de los primeros en considerar aceptable y bueno. Recuerden que en la Biblia dice, lo bueno será malo y lo malo será bueno. Es lo que estamos viendo hoy en día, que la pokefilia, el anime, las caricaturas y Walt Disney y todos sus dibujitos hoy en día es bueno para todo padre. Pero si nos damos cuenta, es malo, es muy malo y muy triste. Sigamos. Las relaciones sexuales humano, holograma y humano-robot provocado más maldición sobre nuestras ya desgastadas naciones. Debemos ser sabios y detener el anime, el hentai, el manga, los videojuegos eróticos. ¿Qué quiere decir? Vamos a parar un poco. ¿Qué quiere decir hentai? ¿Saben lo que quieren decir hentai? Anime hentai quiere decir anime para adulto. Quiere decir, por ejemplo, nosotros en mi país, Argentina, en latín, decimos videos sexuales, videos eróticos, videos triple X. En Japón se dice
a esa clase de videos adultos se dice video hentai. Y eso es lo que nuestros niños hoy están mirando también. Aunque ustedes no lo crean, los niños los miran y es muy fácil de ver. Solo, miren, hasta un niño de 6 5 años pueden entrar. Solo entran a una página y ahí hay una lista en el género que quieres ver. Es simple. El niño va a poner el género que quiere ver y reproduce la serie, el dibujito, el anime. Y es muy sencillo. Por eso debemos estar viendo lo que nuestros niños están mirando. Toda depravación, antes que esa depravación consuma todo nuestro cerebro, espíritu y futuro. La pokefilia están maldiciendo sus vidas a estos niños, a estos adolescentes, a estos jóvenes por falta de educación sexual. Es vital educar al mundo sobre el sexo, su poder, sus límites y las leyes divinas que los gobiernan. La pokefilia anime es un paso más hacia otras depravaciones, pues los pokefilios serán de los primeros en considerar aceptable y bueno las relaciones sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo tenemos, ¿cómo se dice? La rama del hentai, no solo tenemos la rama de erotismo, sino que también en el anime tenemos la rama de lo que es el gore. El gore es todo lo que es sangriento, aterrador. Tenemos también la rama del terror. Tenemos también en el anime todo lo que es asesinato. ¿Qué quiere decir esto? Son animes, dibujitos, que es toda la trama sobre el asesinato, suicidio. Tenemos también todo lo que es la rama de personas esquizofrénicas. También tenemos todo lo que es la rama del todo lo que lleva a la filia, ¿no? Todo eso tenemos, por eso no debemos dejar que nuestros niños estén con estos dibujitos. Si en lugar de usar la tecnología para pecar y dañar, la usáramos para progresar, ya estuviéramos tecnológicamente en el siglo 58. La destrucción de Sodoma y Gomorra se debió precisamente al libertinaje sexual, llámalo homosexualidad, transgénero, zoofilia, pokefilia. El nombre del pecado cambia, pero la raíz diabólica sigue siendo la misma. Cambiar la pureza del diseño divino, hombre-mujer. Esto lo van a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Mateo 18, capítulo 18, versículo 6, Génesis 38, Levítico 15 y Levítico 18. Mayormente los animes promueven en los niños tener relaciones sexuales a temprana edad. Los niños son distinguidos por nuestro Creador en todas las Escrituras, descendiéndoles el reino de los cielos a ellos e incluyendo un castigo especial para aquellos que osean dañarlos en cualquier modo. Por eso la pedofilia y la pokefilia, excitarse con anime, caricaturas eróticas, sexuales, son abominación ante Dios, pues ambas se basan en la misma premisa diabólica: corromper lo infantil con morbo adulto. Jesús sana la bisexualidad, pokefilia, asexualidad, zoofilia y toda confusión sexual.
Él restaura nuestra sexualidad al diseño original. Pide a Dios que envíe a ti hoy su Santo Espíritu. Él nos enseña a experimentar el hiperplacer con nuestra pareja idónea bajo la cobertura de Dios. Existen decenas de filias actualmente: zoofilia, robofilia, androfilia, genofilia, algofilia, dendrofilia, electrofilia, mecafilia, necrofilia, pedofilia, y todas las filias tienen un tratamiento psicológico detrás de ellas, mostrando obviamente que son alteraciones al diseño original. ¿Cómo identificar lo correcto? Acudiendo al diseñador del sexo, Dios. El sexo bendecido, permitido y aprobado por Dios es posible, directo y perfecto. Un hombre adulto y una mujer. Esto quiere decir que el anime promueve sexualidad a temprana edad, promueve erotismo, promueve masturbación, promueve ocultismo, promueve abrir puertas al enemigo para que salgan demonios a su vida, a su hogar, al cuerpo del niño. Esto produce también el desorden en la casa, como por ejemplo separaciones de padres, que venga la pobreza, enfermedades y muchas cosas más. También produce el suicidio a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Promueve muchísimas cosas. A continuación estaremos compartiendo un testimonio en primera persona. En esta tarde voy a estar compartiendo este testimonio sobre los animes. Bueno, les voy a contar de que yo empecé viendo animes desde los 4 años. Mi primer anime fue Sailor Moon. Luego de ahí seguí mirando más o menos a los 5 años Los Caballeros del Zodíaco. Entre los 7 años y 8 comencé viendo todo lo que es Pokémon. Hasta ese momento todavía yo no conocía lo que era más o menos algo feo o demonios o cosas de esas. Los que me conocen ya habrán escuchado mi testimonio de cómo yo llegué a los pies de Cristo. En ese testimonio, bueno, yo cuento que en algunas ocasiones de ese testimonio yo cuento que era muy adicta al anime. También conté, bueno, algunos habrán escuchado también un testimonio que yo conté lo que fue mi infancia viviendo con demonios. También en ese testimonio también cuento un pedacito de que también yo veía animes también. Y bueno, y este testimonio es más sobre la adicción al anime que yo tenía. Bueno, como algunos habrán escuchado mis anteriores testimonios, yo soy ex suicida. Cuando antes de llegar a los pies de Cristo, yo tenía muchos intentos de suicidarme, ¿no? Hasta que tomé la última decisión, ¿no? De ya la última cosa para poder suicidarme, que fue en ese momento cuando llegué a los pies de Cristo. Ahí conocí a Cristo. Bueno, ahora sí volvemos al testimonio de los animes. Cuando más o menos cumplí 7 años,
no, sí, entre 7 y 8 años comencé a ver una serie llamada Inuyasha. En esa serie me gustaba mucho, me fascinaba mucho las series románticas, ¿no? Era muy fanática de las series románticas. Y en esa serie me gustaba mucho, bueno, la trama, pero lo que yo notaba era que tenía muchas clases de demonios esta serie. Pero ¿qué pasa? Yo al estar acostumbrada ya a venir viendo animes desde chiquita, era como que ver un demonio en una serie para mí no era, era como ver a la nada, ¿no? No tenía miedo. Pero yo recuerdo, bueno, ya al convivir con demonios y todas esas cosas, yo recuerdo que al ver mucho anime, llega un punto, o ver dibujitos a veces, ¿no? Llega un punto en que ya es como que no querés dormir con la luz apagada y te sentís observada. Eso es lo que tiene. Y otra, te trae pesadillas. Yo recuerdo que cuando comencé a ver esa serie, recuerdo que una noche dormía y el personaje de este anime me corría. Este personaje llamado Inuyasha tiene una espada gigantesca, gorda, y recuerdo que en el sueño este personaje me venía corriendo, me corría, me corría, me corría y quería matarme. Luego, al pasar los años, en ese momento todavía no tenía la adicción al anime porque mis papás solo me dejaban ver anime los fines de semana porque tenía colegio. Entonces, luego de eso comencé a ver una serie llamada Sakura Card Captor. En ese tiempo, ¿no? Ahora tengo 30 años, imagínense, en ese tiempo cuando tenía 9 años, comencé a ver esa serie. Luego de ver esa serie, comencé a ver, había un canal, me acuerdo, en el televisor, ¿no? Que se llamaba Animax, en donde pasaban todo tipo de anime. Y recuerdo que había visto una serie que se llamaba, no me puedo acordar cómo era que se llamaba. Bueno, era una serie en donde las chicas acosaban mucho a un chico, a un niño, y las chicas estaban como muy voluptuosas de pechos, estaban muy al aires. Y recuerdo que como que, no sé, abusaban mucho del chico y, y ellas como que lo acosaban, no sé. Eso era lo que hacían. Y recuerdo que mi mamá a veces, no, ella no miraba lo que yo veía, pero a veces no me dejaba ver, pero porque tenía que hacer tareas o cosas así. Cuando pasa eso, a medida que fui creciendo, fui viendo, pero muy poco por el sentido de que iba al colegio. Luego me pasa de que cuando yo termino de estudiar, em, al terminar de estudiar el colegio, bueno, en ese momento me pasa de que conozco llego a los pies de Cristo y me casé. Luego de eso, me pasa de que me aparto del Señor y comienzo a ver otra vez anime, comienzo a tener una adicción por anime. ¿Por qué? Porque yo por ahí veía una serie y me empezaba a pasar de que yo miraba una serie y es como que algo, no sé cómo explicarlo, algo, o sea,
En ese momento, después de que yo me casé, tuve un bebé, que sería mi primer hijo, el mayor, y por ahí supónganse que yo tenía que hacer algo, no sé, supónganse, cambiarle el pañal. Y ya había visto 2 capítulos y era como que yo tenía que ir a cambiarle el pañal, pero era como que algo quería que yo viera el siguiente capítulo. Y es como, no sé cómo explicarlo, es como si yo tenía un imán y el otro pedazo del imán estaba en la serie. Y era como que hay a veces que yo atendía al bebé, pero por mirar la serie ni siquiera comía. O a veces me pasaba de que terminaba una serie y era como que, no sé, algo me agarraba la cabeza y me decía, seguí mirando y no te detengas. Era como si yo estaba atada al anime y me pasaba de que a veces llegó un momento, primero en que me entró ansiedad. Recuerdo que terminaba de ver una serie y me miraba otra y otra y otra y otra, y yo no me daba cuenta que comía tanto, pero tanto, pero tanto, que llegué a engordar tan feo que ya no me entraba ni la ropa. Y primero empezó que me agarró la ansiedad, empecé a comer un montón. El anime también me produjo problemas con mi pareja, porque él siempre me reclamaba de que yo me la pasaba mirando anime, que no estaba con él. Me reclamaba de que nosotros nunca salíamos a pasear como un matrimonio, ¿no? Porque yo siempre vivía encerrada. Me llegó un punto, no sé cómo pasó, pero llegó un punto en que me encerré yo misma, no quería salir a la calle y me la pasaba mirando anime. Recuerdo que una noche me pasó, hay una serie llamada Diabolic Lover, que se trata de sadomasoquismo. Bueno, la serie se trata de una chica que cayó en una casa en donde viven muchos chicos, son vampiros, y no sé si eran 10, no me acuerdo, pero 8, y ellos hacían lo que querían con la chica. Si la querían abusar, la abusaban, si se la querían comer, la comían, porque eran vampiros, usaban en su masoquismo y bueno, me prendí con esa serie y resulta que una noche me pasa que cuando termino de ver la serie, mi esposo se había ido a trabajar. Recuerdo que él salió 3 de la mañana, siempre salía a esa hora. Y recuerdo que quedó la tele, como yo compraba los CDs de anime, quedó la tele prendida en el último capítulo que había visto y yo me había ido a dormir. Recuerdo que siento que se abre la puerta, pero yo estaba durmiendo. Y cuando estaba durmiendo, o sea, al estar entre dormida, uno escucha y siente lo que pasa, por más de que estemos dormidos. Yo recuerdo que escuché que se abrió la puerta y entró alguien. Y al costado mío siento que algo o alguien me besó y me acarició la cara. Cuando yo abro los ojos veo que algo sale corriendo, pero no puedo ver lo que es y veo que se abre la puerta y se va. Y yo, o sea, primero pensé, ¿será mi esposo que se olvidó algo? Entonces le mando un mensaje diciéndole a él que qué te pasó que volviste. Y él me dijo, no, nunca volví, estoy en el trabajo. Entonces dije, ¿qué pasó? Dije yo.
qué fue lo que entró. Después de eso, y ya, bueno, el bebé siendo un poquito más grande, dije yo, esto ya no tiene que seguir, no quiero yo esto para mi vida. Imagínense, estaba gorda, no me sentía conforme con mi cuerpo, estaba vestida de negro, tenía problemas con mi esposo, no quería salir a la calle, solo quería ver anime y yo un día dije, no me sirve esto para mi vida, yo no quiero esto para mi vida. Entonces un día le dije, Señor, necesito que me ayudes a volver a tu casa. Necesito que me quites esta adicción y necesito que mi familia sea mi familia de vuelta. Y así fue como volví de vuelta. ¿A dónde? A los pies de Cristo. De a poquito Él fue haciendo que a mí ya no me gustara el anime, que me aburriera. Yo siempre le decía, Señor, yo te pido que me ayudes, que hagas que esto me aburra. Y así fue. De a poquito me fue sacando. Empecé a comer sano. Busqué otras actividades para hacer. Y le di más tiempo a mi esposo, a mi hijo. Bueno, en ese momento empecé a trabajar en la iglesia O sea, nunca había trabajado en la iglesia yo. Y en ese momento había empezado a trabajar en la escuelita. Primero había comenzado a trabajar como cocinera. Luego empecé a trabajar en la escuelita. Y de cocinera en el comedor de la escuelita. Después de ahí pasé a ser maestra de escuelita y después ahí pasé a ser, ¿cómo se dice? Como maestra, pero no maestra, sino como, la que hacía manualidades para los niños. Y bueno, y así empecé a salir de la adicción, y hace poco recuerdo que un primo mío le encanta el anime y hace poco me dijo, vamos a ver un anime. Entonces yo le dije, mira, le dije, yo ya no miro como antes porque la verdad que me aburre. Es como que ya no tengo esa gracia que antes tenía, esa adicción, no. Por más de que me siente a ver un anime, me produce un aburrimiento total. Y hoy le doy gracias a Dios porque me quitó esa adicción. Y hoy quiero decirles a esas personas que tienen una adicción como el anime, a la caricatura o cualquier adicción, Dios es grande, poderoso, y Él es el único que te puede sacar cualquier adicción que tengas. Hay hermanos, yo conozco hermanos que tienen adicciones al cigarrillo, adicciones a la pornografía, hasta pastores, evangelistas, tienen adicciones a lo que sea. Y hay hermanos, y esas personas como hermanos, evangelistas, pastores, te dicen, no puedo sacarme esta adicción, pero hoy yo te digo
ministro, hermano o persona que todavía no conoce a Cristo, el único que te puede sacar esa adicción es Dios. Hoy yo te puedo decir delante de Dios, Dios es el único que me sacó la adicción al anime. Es el único que me sacó la adicción al heavy metal, que yo esto ya lo he contado en otro testimonio de cómo yo llegué a Cristo. Es el único que me sacó de la tribu de los emos, que era una adicción para mí. Es el único que me sacó de las garras del enemigo, porque todas las adicciones son del enemigo y Dios es el único que te puede sacar. Hoy te digo yo que Dios me sacó de la adicción del anime. Tenía ansiedad, estaba gorda, tenía problemas con mi pareja, no tenía vida, vivía encerrada, no quería ver a la gente porque solo quería ver anime. Y eso es una adicción, no tenía vida. Pero le dije al Señor, Señor, quítame esta adicción, llévame de vuelta a tu camino, porque yo estaba apartada. Y así fue como el Señor lo hizo. Me quitó la adicción, me llevó a su camino. Y hoy en día, si veo un anime, me aburre totalmente. Hace poco, como les contaba, había ido a la estación, al centro, y comencé a ver a los niños de 5, 6, 7 y 8 años. ¿En dónde? ¿Con qué? En los sitios donde venden objetos y cosas, muñecos y todo sobre el anime y las caricaturas. Esos niños llevan remeras de animes que son gore. Gore, ¿qué quiere decir? Gore es una palabra japonesa que traducido en Argentina, ¿qué quiere decir? Sangriento. Hay niños que tienen remeras de anime de terror. Hay niños que tienen remeras de animes de hentai. ¿Qué quiere decir hentai? En argentino, en latín. Quiere decir animes de sexualidad, de adulto. Quiere decir de triple X, si no lo entiendes. Quiere decir animes eróticos, si no lo entiendes. En el nombre del Señor Jesús, he visto niños de 5, 6, 7 y 8 años con remeras de ecchi. ¿Qué quiere decir ecchi en latín? Quiere decir mujeres desnudas. Eso es lo que quiere decir, hombres desnudos. Ecchi. He visto niños que están teñiendo remeras. ¿Con qué? Con animes de violencia, como Dragon Ball, Naruto y muchos animes más. Bleach, muchos animes más. Por eso hoy les digo, miren lo que sus hijos miran. ¿Por qué? Porque ya está habiendo niños en el infierno. Ya está habiendo niños de 8 años, de 7 años, de 10 años en el infierno. ¿Por qué? Porque en este 2022, los niños ya vienen actualizados por la tecnología.
Ya a partir de los 7 y 8 años los niños ya saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Años atrás, los niños a partir de los 12 años sabían lo que estaba bien y lo que está mal. ¿Por qué a los 12 años, años atrás? Porque no estaba la tecnología avanzada como ahora. Pero como ahora la tecnología está avanzada, los niños vienen avanzados. Por eso los niños ya entre 7 y 8 años ya saben lo que está bien y lo que está mal. Yo hoy tengo a mi niño que tiene 6 años y él ya sabe quién es Dios, ya sabe quién es el enemigo. ¿Por qué? Por la tecnología. Mi niño de 6 años me dijo, mamá, yo ya sé quién es el viejo, él le dice viejo al enemigo. Me dice, yo ya sé quién es el enemigo y yo ya he visto dónde vive. Y yo le dije, ¿cómo sabes? Y él me dijo, porque he visto un dibujito, me dijo, y mostró dónde vive el enemigo. Y me dijo él, mamá, yo ya sé quién es Dios y yo ya sé dónde nosotros vamos a ir si hacemos las cosas bien. Mira, date cuenta, padres, dense cuenta, los niños a partir de los 6 años ya saben lo que está bien y lo que está mal. Mi niño de 10 años ya está tomando la decisión de bautizarse. Hoy les digo, papá, mamá, de hijos incrédulos. Hoy les digo, papás incrédulos, papás cristianos, papás que aún no están en el camino de Cristo. Hoy les digo, no dejen que sus hijos vayan al infierno, porque ya hay niños de 8, 10, 6 en el infierno. En el nombre del Señor Jesús, le doy gracias a Dios, porque sé que lo que yo viví, si lo viví, es porque Dios lo permitió, para que hoy lo esté enseñando. Por eso hoy les digo, cuiden a sus hijos, guárdenlo y enséñenle todo sobre la Biblia. Enséñenle a que vayan en el camino de Cristo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a dejar algunas partes de los noticieros que hemos encontrado, testimonios sobre qué causan estos dibujitos. Bueno, vamos a estar dejando información también. Vamos a estar compartiendo el segundo testimonio acerca de los dibujitos animados. En este testimonio voy a estar contando sobre los dibujitos, pero infantiles de bebés. Fue así, resulta que yo tengo mi nene que tiene 10 años y tengo mi nene que tiene 5 años. En el momento en que mi nene había nacido, él tenía, me acuerdo que tenía 5 meses, mi nene más chiquito, y mi nene grande, en ese momento, él tenía 3 años. En ese momento yo ya estaba congregando en la iglesia y ya tenía más o menos 3 años de congregando, sin apartarme, sin nada. Y resulta que en ese momento mi nene miraba Cartoon Network
ahí miraba un dibujito que era, o sea, si uno lo miraba al dibujito, era, o sea, más que nada de bebés. Vieron que hay dibujitos de bebés. Y resulta que en este dibujito, cuando uno lo miraba, era súper tierno. No tenía maldad, nada, porque era simplemente lo que hacen los bebés, ¿no? Jugaban así. Y bueno, en ese momento yo recuerdo que él estaba mirando la tele, los dibujitos estos. Resulta que cuando yo voy a dejar a mi bebé en la cuna, estaba la cuna, la del televisor, y mi nene estaba mirando los dibujitos. Recuerdo que mi nene, el bebé, lloraba, o sea, era como que vos lo dejabas y de repente pegaba un grito y lloraba. Bueno, lo iba a agarrar. ¿Qué pasó? Una vuelta, cuando yo le estaba cambiando el pañal a mi nene, más chiquito el bebé, mi nene me dice, hay algo debajo de la mesa. Nosotros teníamos la tele arriba de un mueble. Al costado teníamos una mesita blanca donde desayunábamos. Después teníamos la cama y la cuna. Y recuerdo que mi nene grande, que tenía 3 años en ese momento, me decía, debajo de la mesa hay algo, me decía. Entonces, yo cuando yo miraba abajo de la mesa, no veía nada. Yo lo que pensé, dije, debe ser su imaginación. Bueno, una noche, yo siempre cuando mis nenes me dicen algo, lo primero que hacía era buscar de Dios en oración y le pedía revelación, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque yo cuando era chica, a mí siempre me pasaba que cuando yo les decía a mis padres lo que veía, lo que me pasaba, mis padres nunca me creían. Entonces yo siempre dije, no voy a hacer lo que mis padres hacían conmigo. Bueno, ¿qué hice? Había hecho dormir al bebé. Mi nene miraba ese dibujito tan inofensivo, porque era de bebitos, ¿no? Entonces yo esa noche, se acuesta mi nene, los hice dormir, me pongo a orar. Resulta que cuando yo me pongo a orar y le pido revelación a Dios, que me revele qué es lo que mi nene me decía que veía. Bueno, me pongo a orar, qué sé yo, todo eso. Al otro día, resulta que siento que mi bebé llora. Entonces yo cuando mis nenes siempre lloraban, yo iba rapidísimo a ver qué es lo que pasaba, ¿viste? Porque yo decía, por ahí se cayó o algo de la cuna. Siempre hay que estar alerta porque no sabemos por dónde el enemigo nos quiere atacar. Entonces recuerdo que entro rápido, alzo al bebé y saben que me pongo a orar porque veo que el bebé lloraba pero no había nada. Cuando me pongo a orar, veo que algo chiquito y negro, más o menos era como la estatura de un bebé de 1 año parado en el piso, veo que algo negro y chiquito sale debajo de la mesa blanca de donde él me decía un día atrás que había algo debajo. Veo que sale algo corriendo y se va para afuera. Entonces cuando yo veo esa sombrita negra que sale para afuera, ¿y saben cuándo salía? Cuando yo entraba a la habitación, él salía corriendo. Entonces yo dije yo, ahí está. Eso era lo que el niño veía. Pero claro, al correr rápido yo, o a veces no lo veía. Entonces agarré y dije, ya sé qué es. Era un demonio pequeño, pero ahora yo decía, ¿de dónde sale? ¿Qué hice? Comencé a buscar de Dios, comencé a orar. Entonces, cada vez que el bebé lloraba, yo entraba
y ese bichito salía. Entonces cada vez que el bebé lloraba, yo siempre me ponía a orar, me ponía a orar y me ponía a orar. Entonces, en ese momento, mi nene me dice, me dice, el niñito está debajo de la cama. Bueno, entonces yo le dije, no tengas miedo, no te hagas problema, que Dios lo va a sacar de la habitación y lo va a sacar de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasó? Miren cómo fue. Me había ido, antes de irme a dormir, me había puesto a orar esa noche y me fui a dormir. ¿Saben qué? Empecé a tener un sueño, que en este sueño yo veía el dibujito que mi niño estaba mirando. En el sueño estaba el dibujito que mi niño veía, este dibujito de como unos bebitos, eran unos bichitos, eran unos monstruitos bebés. Y en el sueño yo veía que este bichito, este demonio chiquito, salía de la pantalla. ¿Y qué hacía? Iba y atormentaba, pero a mi bebé, no al niño, sino al bebé. Entonces en ese momento despierto y yo digo, ahí está el problema. ¿Qué era el problema? El problema era que el dibujito que mi nene de 3 años estaba mirando en Cartoon Network en la tele, al ver ese dibujito, era como que él abría las puertas al enemigo y ese demonio chiquitito salía del dibujito y iba a atormentar al bebé, a mi niño más, o sea, a mi niño que tenía 5 meses y que estaba en la cuna. ¿Qué hacía? Por eso cada vez que yo entraba, cuando el niño lloraba y gritaba al bebé, él agarraba y este demonio chiquito salía huyendo cada vez que yo entraba. En ese momento agarré y le dije a mi hijo, ya no vas a ver más ese dibujito. Y a partir de ahí que expulsé ese demonio de mi habitación, de mi vida y de la vida de mis hijos, no volvieron a ver ese dibujito. Por eso hoy les digo, hermanos, hermanas, fíjense en lo que ven sus niños, porque al ver un dibujito, le abren puerta al enemigo y al estar viendo y abriéndole la puerta al enemigo, los demonios de los dibujitos salen a nuestra casa, salen del televisor a nuestras casas, a nuestra vida, a la vida de nuestros niños, a nuestro hogar. Este fue el testimonio que hoy yo quería compartirle con ustedes, padres de hermanos cristianos, padres de inconversos. Deben ver, siéntense a ver lo que miran los niños. Dios les bendiga a cada uno de los oyentes y me gustaría hoy, les digo de parte de Dios, compartan estos testimonios, compartan estas prédicas, porque esto estamos viviendo en el 2022 y si en el 2022 ya tenemos dibujitos de psicópatas, si tenemos dibujitos con la filia, si ya tenemos dibujitos con excitaciones sexuales, si ya tenemos dibujitos para adultos que los miran los niños de 5 años, imagínense ahora lo que viene para el 2023 en los dibujitos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor, que en cualquier momento el Señor ya llega, porque la maldad está cada vez peor en la tierra. Hoy de parte de Dios les digo, por favor, papás, compartan esta prédica porque tenemos que llegar a muchos papás. Tienen que despertar mucho los papás.
Dios le bendiga a cada uno de ustedes, de todos mis hermanos de diferentes partes del mundo. Les habla su hermana Micaela Barrios de Argentina. Les doy un saludo muy grande y un abrazo gigantesco desde aquí Argentina para todos los países del mundo. Amén. Sí, así es, como lo leyeron en el título. El personaje en cuestión era Itachi Uchiha, sí. Irónico para el que sepa qué ocurre con él. Los fans viscerales existen en todo el mundo, esos fans cuyo nivel de fanatismo por una serie en concreto puede llegar a niveles que afectan incluso a su vida diaria. Este ha sido el caso de Leonid Hamlet, un adolescente de 14 años de Sharkovsk, Rusia. El muchacho era un gran fan de Naruto y su personaje favorito era, como el de muchos otros chicos de su edad, Itachi Uchiha, el hermano mayor de Sasuke. El problema llegó cuando, avanzando en la historia de Naruto Shippuden, descubrió que su personaje favorito moría. Incapaz de poder soportar la muerte de su personaje favorito, llegó a escribir en una conocida red social rusa que él también tenía su muerte planeada. Sus padres, preocupados, dieron la voz de alarma al descubrir que el muchacho no volvía a casa. Tras 2 días desaparecido, ayer encontraron su cuerpo inerte. Había saltado desde lo alto de un edificio y el golpe tras 100 metros de caída le mató en el acto. El padre de Leonid fue el encargado de confirmar que el cuerpo era el de su hijo. Su padre declaraba: siempre le dije que pasaba mucho tiempo viendo la televisión, ya no sabe distinguir qué era realidad y qué ficción. En cualquier caso, debemos tener en cuenta que este no es más que un caso aislado y que pese a lo triste de lo acontecido y su relación con el mundo del anime, podría haber ocurrido con cualquier otro motivo. De hecho, Rusia tiene un grave problema con el suicidio, pues la media diaria de suicidios entre menos de 20 años es de 5.どうして返してくれなかったんだよ。俺のこと叱ってくれればよかったのに。俺への返信だ。小さい頃、カケルはお父さんが大好きだったのに。離婚してしまってごめんなさい。お父さんはよく手を挙げる人で、カケルだけは傷つけられたくなかった。だから離婚しました。カケルが部活で嫌がらせをされていることは気がついていました。学校を変えれば助けてあげられるかなと松本市へ引っ越すことにしました。カケルがまた嫌な思いをすることがあるなら部活もやってほしくなかった。勝手でごめんね。お母さんはいつもカケルの気持ちを考えてなかった。カケルのこと傷つけていたのはいつもお母さんだった。これからはカケルが楽しいと思うことを、やりたいことをしてください。邪魔してごめんね。
つも勝手だった。最後くらい相談してほしかった。ごめん、俺のせいでごめん。死んだらどうなるんだろう。後悔も消えて罪も償えるのかな。母さんに会って謝れるのかな。自分がいなくなって悲しむ人はいるのかな。明日はいいことがあったのかな。誰にチョコをあげたんだろう。全部どうでもいいか。Por cuestión de derechos nos iban a cortar el video. Es muy impresionante lo que ha ocurrido en Santa Cruz. Un niño se lanza del segundo piso y cuando está siendo trasladado para que lo atiendan, escuchen lo que canta. Pero no lo puedo hacer. Por favor, mátame con final dolor. Heridas están reabriéndose otra vez. Mátame, mátame. Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Por favor, cálmate, no te quiero ver llorar. Las heridas están reabriéndose otra vez. Mátame, mátame. Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Por favor, mátame con final dolor. Heridas están reabriéndose otra vez. Mátame, mátame. Es de verdad impresionante y es muy llamativo, ¿no? ¿Qué pasa con lo que los niños ven? ¿Qué tipo de influencia pueden ejercer sobre los niños? Y estoy aquí con dos paramédicos que acompañaron al menor, que lo ayudaron después de que cayó del segundo piso. El mayor paramédico Jim Nájera, ¿cómo está? Buenas noches, Jimena, gracias por la invitación. Y el licenciado Jorge Cruz, bienvenido. Buenas noches, Jimena, y gracias. Bueno, Jim, cuéntenos por favor cuando vio que pasaba esto, cuéntenle a la gente qué ocurrió y lo que sintió cuando escuchaba la canción del niño. Bien, nos llaman justamente para poder realizar un traslado de un niño que se habría caído de un segundo piso. Inmediatamente nosotros nos asomamos al hospital y el paciente estaba prácticamente sin férula, sin nada, una atención muy precaria, le llamamos. Realizamos la evacuación y es de donde aquí el licenciado le pregunta al niño qué fue lo que pasó. Entonces, al percatarse, escuchar qué fue lo que pasó, el niño comenzaba a decir de que se había lanzado y el niño comenzaba a decir que tenía una canción, un himno, con el cual él ya habría intentado suicidarse. Entonces aquí mi colega le dice, a ver, cántame la canción, y es de donde nosotros atamos cabos y es una canción donde sinceramente nosotros nos impresionamos porque esta canción llama prácticamente a la muerte. Y si ustedes se ponen a investigar este tema, esta canción habla de un hospital y nosotros lo estábamos trasladando a un hospital. Entonces nos quedamos impresionados. Estaba la directora del centro, del colegio donde el joven estudia, y la directora efectivamente reconoce de que el niño ya le habría dicho inclusive a la mamá que él se iba a suicidar. Ya había querido suicidar, se había avisado a la mamá. Vamos a escuchar lo que dice la mamá, por favor. Subiendo las escaleritas estaba jugando con sus compañeritos y se balanceó en el barandal del colegio, y él, como es grandecito para su edad y es pesadito, él no midió, digamos, su peso y se cayó, digamos. Es cualquier accidente que le pudo haber pasado a cualquier niño. Sí, lo que me comentó la directora y la profesora dice que cuando él cayó siempre estuvo consciente, siempre estuvo, nunca perdió la razón, digamos, siempre hasta que llegó al hospital, lo trasladaron en todo momento estuvo él consciente. Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Por favor, mátame con final dolor.
no les sabría decir, mire, porque yo sí tenía conocimiento de esa canción, pero no pensé que la tuviera tan metida, digamos, en su cabecita de él, como no le podría explicar de qué forma él le pueda gustar ese tipo de canción, digamos, ¿no? ¿Tiene problemas de Paramédico Jorge Cruz, cuéntenos por favor lo que vio, lo que sintió. Bueno, pues en el momento del auxilio, cuando aquí mi colega lo estábamos evacuando a un hospital municipal, Los Pocitos, en este caso, el muchachito siempre tengo que hacer interrogaciones, ¿no? Al paciente, qué pasó, cómo fue con el accidente, qué te sucedió en realidad. Y el niño agarra y me comenta, me confiesa y me dice, estaba colgado en la baranda del segundo piso y me lancé, textualmente, como, o sea, me sorprendió, ¿no? Y escuchando a la directora conversando con mi colega camino al hospital municipal, escuché que la directora le dice al colega, el niño siempre canta una canción. El colega me dice, ¿podés preguntarle qué canción es la que él canta, la que le gusta? Y le pregunto al niño, a ver, amiguito, por favor, cántame la canción que tanto te gusta. Y empezó a cantarla, pues, a tararearla, ¿no? Bueno, me sorprendí, tomé el celular, perdón, en este caso, como siempre hacemos algunas grabaciones, quizá para registro nuestro, para tener la garantía de que el paciente está llegando bien, ¿no? Y bueno, lo tomé el celular y empecé a escuchar el tema que decía, quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Y mira a mi colega por el retrovisor y quedamos netamente sorprendidos, ¿no? Un niño a esa edad, o sea, no sé, algún problemita de tener, depresión. Ustedes han hecho algunas averiguaciones, me estaba diciendo, sobre la vida del niño, ¿no? Sí, exactamente. Tenemos nosotros en nuestro departamento, en la central, justamente una licenciada en comunicación. Quiero morir, fallecer, pero no la puedo hacer. Por favor, mátame con final dolor. Las heridas se están reabriéndose otra vez. Mátame. Quiero morir, fallecer, pero no lo puedo hacer. Por favor, cálmate. No te quiero ver llorar. Las heridas se están reabriéndose otra vez. Mátame. No te vayas. ¿Y dónde me quedo? Por favor, no. Responde. No lo hagas. ¿Qué gano quedándome? No te puedes ir así. Pero, por favor. Es que yo... Quédate. Facebook esto, pero poner un poquito y vamos a escuchar al niño. Esto es lo que dice la canción. Fallecer, pero no lo puedo hacer. Por favor, mátame con final dolor. Quiero saludar al psicólogo Alejandro Velarde. ¿Cómo está? Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué análisis puede hacer usted de esto que estamos mostrando, por favor? Bueno, Jimena, evidentemente nos encontramos ante un cuadro de depresión infantil en el cual varios factores están incidiendo para que lamentablemente se dé esta situación. Por un lado, la influencia de un contenido que probablemente ha visto en el teléfono celular o por algún otro medio, que evidentemente influye porque el contenido es totalmente negativo. Hay dos tipos de contenidos que no deben ver los niños de esa edad, digamos, ¿no? Contenido pornográfico, y contenido de agresividad. Si a ello le sumamos otros factores, como escuché por ahí que sufría bullying en el colegio, tiene una familia de un solo progenitor, encima trabaja, ¿no?
Bueno, esos son factores que pueden llevar a este tipo de situaciones. Otro aspecto es que las características de personalidad también influyen mucho. Una tendencia a la tristeza, a la baja autoestima también puede contribuir. Y otro elemento importante, Jimena, que tenemos que entender como padres es que a estas edades, en la infancia y en la preadolescencia, sobre todo en estas edades, la forma principal de aprendizaje de los niños y de los preadolescentes es la observación, la imitación. Y cuando ellos escuchan este tipo de contenido, lo que hacen es reproducirlo mentalmente, y la mente, lógicamente, lo que hace es no distinguir entre la realidad y el pensamiento. Entonces, el pensamiento que uno tiene, eso es normal, la mente hace eso, tiende a confundirlo con la realidad. Entonces, cuando el niño tararea o repite esa canción de manera constante, quiero morir, quiero fallecer, obviamente se predispone precisamente para esa situación. Se agrava la situación si ha habido tentativa suicida, como en este caso, y mucho más si antes también ha habido alguna tentativa. Entonces, lamentablemente hay una serie de factores que se están relacionando: la personalidad, el entorno familiar, el entorno educativo, el bullying, la situación de repente económica, ¿no? Las características de personalidad y el acceso, sobre todo, sin supervisión probablemente, a varias horas de contenido de este tipo, contenido autolesivo, autodestructivo. Eso evidentemente es totalmente dañino y bueno, en parte eso explica la situación. El Señor me lleva a otro lugar y me dice: hija, quiero mostrarte que en este lugar también hay niños. Y yo dije: Señor, ¿por qué hay niños en el infierno? Y como yo recibí al Señor en agosto, yo había estado leyendo la Biblia y aprendí un versículo que dice la Biblia: dejad venir a mí los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo dije: Señor, pero así dice, ¿por qué niños hay en este lugar? Y me dijo: sí, hija, y voy a mostrarte por qué ellos están en este lugar. Y llegamos a esta celda y el Señor me permite ver a un niño de 8 años. Y este niño, entre tantos niños que habían allí, él decía: ten misericordia, sácame de aquí, Señor. Mientras él pedía misericordia, el Señor me muestra cómo era este niño. Veo allí en una pantalla y cuando yo estoy mirando aquella pantalla, estoy viendo a un niño que está mirando muchas figuras animadas. Este niño es un niño rebelde que habla palabras obscenas. Este niño tira las cosas. Es un niño muy desobediente. Cuando su mamá le habla, le responde muy mal. Y este niño tirando las cosas se fue corriendo y yo veo que él corre a la calle y cuando él corre un carro le atropelló y se fue en ese momento al infierno. Y el Señor me dijo: porque a partir de que ellos tengan conocimiento, uso de razón y sepan lo que es bueno y malo, ya ellos deben de tomar una decisión de dónde y con quién pasarán la eternidad. Fue así que en ese momento yo miré y cuando miré empecé a ver entre tantos niños a figuras animadas, que estas figuras se transformaban en demonios y luego se transformaban en figuras animadas para atormentar a aquellos niños. Y veo allí a una figura que se llama Goku, Ben 10, Doraemon. Estos demonios se transforman en figuras animadas ahí en el infierno. Y cuando yo miré, estaba allí Dragon Ball Z también. Y es en ese momento cuando Ben 10 viene con un látigo y le dice al niño: adora y alaba porque este es tu reino. Esta era la figura favorita de este niño y él gritaba y decía: ¡ay! ¡ay! Y el Señor me dijo: hija, ve y dile a los padres que me van a dar cuenta por sus hijos. Ve y dile a los padres que corrijan a sus hijos como yo lo he dejado escrito en mi palabra.